y bienvenidos a un nuevo relato de terror. En este canal encontrarás historias oscuras, escalofriantes y llenas de misterio que te mantendrán al borde del abismo. Si te gustan las historias de terror, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Déjanos un comentario contándonos desde qué lugar estás escuchando esta historia, nos encanta saber de dónde nos escuchan nuestros seguidores. Al final de un camino olvidado, entre árboles retorcidos y un silencio perturbador, había una casa abandonada. La estructura, construida a finales del siglo XIX, parecía luchar contra el tiempo, con tablones sueltos, ventanas rotas y una aura de inquietud que alejaba incluso a los más curiosos. Los habitantes del pueblo cercano la llamaban la Casa del Fin, un lugar que, según los rumores, devoraba a todo aquel que se atreviera a entrar. Todo comenzó cuando un grupo de 4 amigos, atraídos por la promesa de aventuras paranormales, decidió desafiar la leyenda. Clara, Lucas, Julia y Felipe estaban fascinados por historias sobrenaturales. Equipados con linternas, una cámara y una grabadora de voz, partieron hacia la casa en una noche de luna llena, listos para documentar lo inexplicable. Apenas cruzaron el portón oxidado, sintieron el peso del lugar. El aire parecía más denso, y el silencio era tan profundo que incluso acallaba el sonido del viento. Clara, la líder del grupo, forzó una sonrisa, intentando ignorar el escalofrío que subía por su espalda. «Vamos a acabar con este mito», dijo, más para sí misma que para los demás. Al entrar en la casa, el crujir de las tablas resonó como un antiguo lamento. La sala de estar estaba cubierta de polvo, con muebles rotos esparcidos. Había un olor a madera podrida mezclado con algo metálico, como sangre seca. Felipe, el más escéptico, rió nerviosamente. «Esto parece más una casa infestada de ratas que de fantasmas». Pero Julia, más sensible a las energías, frunció el ceño. Sintió algo, una presencia invisible que los observaba. Mientras exploraban, Clara encendió la cámara y comenzó a grabar. «Este lugar fue escenario de una masacre en 1922», narró. «Dicen que la familia que vivía aquí fue asesinada por un intruso que nunca fue identificado. Desde entonces, ocurren cosas extrañas. Sonidos de pasos, puertas que se cierran solas, y, claro, personas que desaparecen». Lucas interrumpió. «¿Oyeron eso?». El grupo se detuvo. Un sonido bajo, casi imperceptible, resonó entre las paredes. Era como un llanto ahogado proveniente del piso superior. Todos se miraron, y el escepticismo de Felipe comenzó a tambalearse. «Debe ser el viento», murmuró, sin convicción. Clara, decidida, apuntó la cámara hacia la escalera. «Vamos arriba». Los escalones crujían bajo sus pies, como si la casa protestara por su presencia. En el pasillo del segundo piso, puertas entreabiertas revelaban habitaciones en ruinas. Julia sintió un escalofrío atravesarla, como si algo invisible hubiese pasado por su cuerpo. «No me gusta esto», susurró. De repente, una de las puertas se cerró de golpe, haciendo que todos saltaran. Felipe corrió hacia ella e intentó abrirla, pero estaba trabada. «Esto no es posible. Aquí no hay nadie», exclamó, con la voz temblorosa. Clara apuntó la cámara a la puerta, intentando documentar el fenómeno. Fue entonces cuando Lucas gritó. Al volverse, todos vieron una sombra al final del pasillo, quieta e inmóvil. La figura no tenía una forma definida, pero emanaba una oscuridad que parecía absorber la luz a su alrededor. «¿Quién está ahí?», preguntó Clara, tratando de sonar valiente. La sombra no respondió, pero comenzó a moverse lentamente hacia ellos. Desesperados, el grupo corrió de vuelta al primer piso. Al llegar a la sala de estar, encontraron algo que antes no estaba allí, una muñeca de porcelana, sentada en una silla, con una sonrisa malvada esculpida en el rostro. Sus ojos parecían seguirlos. «Esto se está poniendo muy raro», dijo Julia, ya llorando. La grabadora de voz que Clara había dejado encendida comenzó a emitir un zumbido. Entonces, una voz gutural y distorsionada salió del aparato. «Ustedes, no deberían estar aquí». Felipe perdió el control. Tomó la muñeca y la arrojó contra la pared. El impacto fue seguido por un grito agudo, como el de una mujer en agonía. Todas las puertas y ventanas se cerraron de golpe, atrapándolos dentro de la casa. Las linternas comenzaron a parpadear. La sombra del piso superior reapareció,
ahora bajando lentamente las escaleras. Clara apuntó la cámara hacia ella, pero el visor mostró algo aún más perturbador: rostros distorsionados, con ojos vacíos y bocas abiertas en gritos silenciosos, llenaban la pantalla. «Tenemos que salir de aquí», gritó Lucas. Corrieron hacia la puerta principal, pero estaba cerrada. Felipe intentó forzarla, mientras Clara intentaba mantener la cámara estable. Julia, paralizada por el miedo, comenzó a murmurar una oración. Entonces, una fuerza invisible la arrastró por el suelo. «Julia», gritó Clara, corriendo tras ella. Pero su amiga fue arrastrada hacia una habitación oscura. Cuando Clara entró, no encontró a nadie. Solo la grabadora, ahora emitiendo una risa infantil. Felipe finalmente logró abrir la puerta, y los tres restantes salieron corriendo de la casa sin mirar atrás. Al llegar al camino, notaron que Clara aún sostenía la cámara. La apagó, decidida a ver las grabaciones más tarde. De vuelta en el pueblo, Clara cargó los videos en su computadora. Las imágenes mostraban más de lo que esperaba. En los rincones de la casa, sombras se movían, siempre observando. En el pasillo, antes de que se cerrara la puerta, un rostro pálido apareció por un segundo, mirando directamente a la cámara. Y en el momento en que Julia fue arrastrada, algo aterrador fue captado: una figura femenina, con cabello largo y ojos brillantes, sonriendo mientras sostenía el brazo de Julia. El grupo intentó encontrar a Julia, pero nunca más se la volvió a ver. La casa fue declarada maldita, y los habitantes del pueblo prohibieron a cualquiera acercarse. Sin embargo, Clara sabía que eso no había terminado. En su última noche antes de dejar el pueblo, se despertó con un sonido proveniente de la sala. Al bajar, encontró la muñeca de porcelana sentada sobre su mesa, sonriéndole. Clara quedó paralizada al ver la muñeca. Era la misma que Felipe había destruido, ahora perfectamente intacta, con la misma sonrisa perturbadora. Sus manos temblaban mientras tomaba el celular para llamar a Felipe y Lucas, pero antes de marcar, las luces comenzaron a parpadear. Un sonido apagado resonó en la sala. Era una risa infantil, pero esta vez parecía provenir de dentro de la muñeca. Clara dio un paso atrás, el corazón latiendo descontroladamente. De repente, la muñeca giró la cabeza por sí sola, mirándola directamente. «¿Qué quieres de mí?», gritó Clara, con lágrimas ardiendo en su rostro. La muñeca no respondió, pero la risa se hizo más fuerte. La cámara, que Clara había dejado sobre la mesa, se encendió sola. La pantalla mostró la sala de la casa abandonada, con Julia de pie en el centro, mirando fijamente a la cámara. Su rostro parecía vacío, con ojos opacos, como si ya no fuera ella. «Ayúdenme», susurró Julia en la grabación, antes de desaparecer en una explosión de estática. En ese momento, Clara oyó golpes en la puerta. ¿Quién podría ser a esa hora? Al acercarse lentamente, la abrió, pero no había nadie. Solo una brisa helada que entró a la casa, trayendo consigo un olor a madera vieja y podredumbre. Sabía que no era una coincidencia. La casa había extendido su maldición hasta ella. A la mañana siguiente, Clara se reunió con Felipe y Lucas en una cafetería. Ambos parecían perturbados, pero intentaban disimular el miedo. Felipe, siempre escéptico, ahora parecía casi desesperado. «Yo también vi algo», confesó, bajando la voz. «Anoche me desperté con la puerta de mi cuarto abierta. Al levantarme para cerrarla, vi a Julia en el pasillo. Solo estaba allí, parada, mirándome. Y luego, desapareció». Lucas asintió, con los ojos rojos de cansancio. «Ella apareció en mi espejo», dijo, temblando. Dijo que necesitaba ayuda, pero parecía distinta. No era ella. Clara sabía que tenían que hacer algo. La maldición no los dejaría hasta que resolvieran el misterio de la casa. Decidieron regresar al lugar, esta vez con equipos más sofisticados, cámaras infrarrojas, detectores de movimiento y grabadoras de audio de alta sensibilidad. Antes de salir, Clara tomó la muñeca y la metió en una mochila. «Si esto está conectado con la casa, lo devolveremos», dijo, decidida. Al llegar a la casa abandonada, el aire era aún más opresivo que antes. Los árboles alrededor estaban muertos, y el silencio era absoluto. Al entrar, notaron que la sala de estar estaba diferente. No había polvo, y los muebles parecían estar en sus lugares originales, como si el tiempo hubiese retrocedido.
Felipe instaló los detectores de movimiento en varias partes de la casa, mientras Lucas encendía las cámaras. Clara, sosteniendo la muñeca, caminó hacia el centro de la sala. «Estamos aquí para acabar con esto», dijo en voz alta. «Si hay algo que necesita resolverse, muéstrate». La respuesta fue inmediata. Las puertas se cerraron de golpe, y la temperatura cayó en picada. La grabadora comenzó a captar una serie de voces indistintas, como si una multitud susurrara al mismo tiempo. Una de ellas, clara y cargada de dolor, llamó la atención de todos. «Julia está con nosotros ahora». Las linternas comenzaron a parpadear, y un sonido de pasos se oyó en el piso de arriba. Clara miró a sus amigos, intentando mantener la calma. «Vamos juntos. Necesitamos encontrarla». Subieron las escaleras con cuidado, cada escalón crujía como si anunciara su llegada. En el pasillo, la puerta que antes había atrapado a Julia ahora estaba abierta. Una luz tenue salía del cuarto. Al entrar, vieron a Julia sentada en una silla, la cabeza baja. Cuando Clara se acercó, notó que algo andaba mal. El cuerpo de Julia parecía incompleto. Sus manos eran esqueléticas, y la piel de su rostro tenía un tono grisáceo. «Julia, somos nosotros», dijo Clara, con la voz entrecortada. La amiga levantó la cabeza lentamente, revelando ojos completamente negros. Al abrir la boca, su voz era una mezcla de la suya con otras tantas, creando una cacofonía perturbadora. «No debieron volver. Ahora ustedes también son nuestros». De repente, las paredes comenzaron a temblar. Rostros aparecieron en las tablas, gritando y retorciéndose como si estuvieran atrapados dentro de la madera. La sombra que habían visto en la primera visita reapareció, ahora más grande y amenazadora. «¡Corran!», gritó Felipe. Pero antes de que pudieran salir del cuarto, la sombra los envolvió. Cada uno comenzó a experimentar visiones aterradoras. Clara se vio hundiéndose en un pantano lleno de manos esqueléticas que intentaban arrastrarla. Felipe estaba atrapado en una habitación sin puertas ni ventanas, oyendo risas a su alrededor. Lucas estaba en medio del bosque, siendo perseguido por Julia, ahora convertida en una criatura grotesca. Clara, luchando contra las visiones, agarró la muñeca. De alguna manera, sabía que era la clave de todo. Con todas sus fuerzas, la arrojó contra el suelo. El impacto la hizo trizas, y un grito ensordecedor llenó la casa. La sombra se disipó momentáneamente, y Clara pudo ver algo que parecía un altar en una esquina del cuarto. Encima, había un pequeño libro antiguo. Las páginas estaban llenas de símbolos que parecían moverse. Clara lo tomó y comenzó a leer, sintiendo una energía poderosa fluir por sus venas. Las palabras eran un conjuro, una forma de desterrar la oscuridad que habitaba la casa. Mientras leía, la sombra volvió, intentando impedirlo. Felipe y Lucas, ahora libres de las visiones, ayudaban a protegerla, sosteniendo la puerta contra una fuerza invisible que intentaba entrar. Cuando Clara terminó el conjuro, toda la casa tembló. La sombra gritó por última vez antes de desaparecer, junto con los rostros de las paredes. Julia cayó de la silla, inconsciente, pero viva. La luz de la luna entró por las ventanas rotas, iluminando la casa en ruinas. ¿Habían ganado, o eso creían? De regreso en el pueblo, el grupo intentó olvidar lo sucedido. Clara quemó el libro y los restos de la muñeca, esperando que eso pusiera fin a la maldición. Sin embargo, unas noches después, se despertó con un sonido familiar. Sobre su mesa, había otra muñeca, idéntica a la primera, con la misma sonrisa macabra. Y entonces, la risa infantil volvió a resonar en la casa. La casa de veraneo de los Vasconcellos, construida en la década de 1920, era un reflejo del lujo y la decadencia de la época. Situada en una ladera aislada con vista al mar, la mansión había sido dejada a merced del tiempo. La pintura descascarada y las ventanas sucias contrastaban con los rumores de que había sido escenario de hechos oscuros. A pesar de eso, Clara, una restauradora de arte, decidió pasar algunos meses allí para reformar una serie de muebles antiguos dejados por los antiguos propietarios. En el centro del salón principal había un enorme espejo con un marco dorado ornamentado. Dominaba el ambiente, reflejando toda la decadencia a su alrededor. La superficie del espejo parecía opaca, como si fuera incapaz de captar la luz, y Clara sintió un escalofrío al mirar su propio reflejo.
Era como si el espejo la estuviera observando. La primera noche, mientras Clara organizaba sus herramientas de restauración, oyó un susurro proveniente del salón donde estaba el espejo. Al principio pensó que era el viento colándose por las ventanas rotas, pero al entrar en la sala, notó algo extraño. El espejo no reflejaba la habitación normalmente. En su lugar, la imagen mostraba un pasillo oscuro que claramente no formaba parte de la casa. Intrigada, Clara se acercó al espejo y tocó su superficie fría. Por un instante, sintió como si algo tirara de su mano, pero el toque desapareció tan rápido como vino. La visión del pasillo también se desvaneció, y el espejo volvió a su estado opaco. Al contarle el incidente a Elena, una amiga cercana que la visitaba de vez en cuando, Clara fue recibida con escepticismo. Sin embargo, Elena aceptó pasar una noche en la mansión, más por hacerle compañía que por creer en algo sobrenatural. Esa misma noche, mientras bebían vino y charlaban en la sala, el espejo comenzó a emitir un sonido bajo, como un gemido. Las dos mujeres se quedaron inmóviles, observando cómo la superficie del espejo parecía ondular, como el agua de un lago agitado. Entonces, de la nada, apareció la figura de un hombre en el reflejo. Tenía ojos vacíos y una expresión de sufrimiento. Elena gritó, y el reflejo desapareció, dejando a ambas en un silencio aterrador. Decidida a descubrir el origen del espejo, Clara empezó a investigar su historia. Descubrió que había pertenecido a un conde que murió trágicamente en la mansión. Se decía que había usado el espejo en rituales ocultistas, intentando comunicarse con el más allá. Se creía que el espejo era un portal, pero que algo había salido mal. Muchos rumores indicaban que su alma, junto con otras, quedó atrapada en la superficie del espejo, condenada a vagar entre dos mundos. En los días siguientes, Clara empezó a notar pequeños cambios en su reflejo en el espejo. Su imagen parecía más delgada, más cansada, con ojeras profundas y piel pálida. Una noche, mientras limpiaba el espejo, vio una mano surgir del reflejo y casi tocarla antes de desaparecer de nuevo. Aquello fue suficiente para convencerla de que necesitaba deshacerse del objeto. Clara y Elena decidieron sacar el espejo fuera de la casa, pero era increíblemente pesado. Después de horas de esfuerzo, lograron colocarlo en el césped, pero cuando Clara fue a buscar gasolina para quemarlo, el espejo apareció inexplicablemente en su posición original en la sala. El terror se apoderó de ambas. Elena sugirió romperlo, pero Clara dudó, recordando los cuentos sobre espejos malditos y lo que podría pasar al liberar las entidades atrapadas allí. Pero esa misma noche, algo más sucedió. Mientras Clara dormía, fue despertada por la sensación de ser observada. Al mirar hacia el espejo, vio su propio reflejo, pero estaba sonriendo de forma cruel. Cuando se acercó, su reflejo murmuró: «Ahora eres mía». La imagen en el espejo la jaló, y Clara sintió como si estuviera siendo absorbida. Gritó, despertando a Elena, quien corrió a ayudarla. Elena llegó justo a tiempo para agarrar a Clara antes de que desapareciera completamente en la superficie del espejo. Las dos cayeron al suelo, jadeando. El espejo, sin embargo, parecía más activo que nunca. Rostros aparecían y desaparecían en la superficie, gritando y suplicando ser liberados. Elena, con lágrimas en los ojos, decidió que no importaba el riesgo, necesitaba destruir el espejo. Tomó un martillo y, ignorando las protestas de Clara, golpeó la superficie con toda su fuerza. El espejo no se rompió, pero emitió un grito ensordecedor. Una fuerza invisible lanzó a Elena contra la pared, dejándola inconsciente. Clara, desesperada, intentó sacar a Elena de la casa, pero la puerta principal no se abría. El espejo comenzó a palpitar, y sombras empezaron a formarse en la sala, avanzando hacia ellas. Clara cerró los ojos, rezando por un milagro. Fue entonces cuando recordó los rituales del conde. Tal vez pudiera sellar el espejo nuevamente. Usando la sangre de un corte en su mano, Clara dibujó un símbolo que había visto en los documentos sobre el conde en el marco del espejo. Las sombras se detuvieron, y el espejo comenzó a brillar intensamente antes de agrietarse. Con un sonido similar al de un vidrio rompiéndose, el espejo finalmente se hizo añicos, y las sombras desaparecieron. Elena recuperó el conocimiento, y las dos huyeron de la casa, sin mirar atrás. A la mañana siguiente, Clara volvió al lugar para asegurarse de que el espejo había sido destruido. Para su sorpresa, los fragmentos habían desaparecido, y en el centro del salón solo quedaba un marco vacío. Nunca volvió a saber del espejo, pero con frecuencia, al mirar un reflejo,
tenía la sensación de que alguien, o algo, aún la observaba. Después del incidente en la mansión de los Vasconcellos, Clara y Elena decidieron no volver a mencionar el espejo. Clara regresó a su vida cotidiana como restauradora de arte, pero sentía que algo dentro de sí misma había cambiado. Su energía estaba agotada, y con frecuencia tenía pesadillas vívidas donde veía rostros familiares atrapados en superficies reflectantes, rogando por ayuda. Una noche, mientras trabajaba en un mueble antiguo en su apartamento, Clara escuchó un sonido familiar. Un susurro bajo, casi indescifrable, pero inconfundible. Miró hacia el espejo del pasillo y se congeló. Por un breve momento, vio una sombra moviéndose en su reflejo. Se acercó lentamente, tratando de convencerse de que solo era su imaginación. Pero, antes de que pudiera tocar el espejo, este se oscureció. Una voz femenina, fría y calculadora, resonó. ¿Pensaste que podrías escapar? El pánico se apoderó de Clara. Recordó los rituales del conde y las historias de almas atrapadas. Era como si el espejo destruido en la mansión no fuera el final, sino el comienzo de algo mucho más siniestro. Decidida a acabar con todo de una vez por todas, Clara buscó ayuda. Contactó con un historiador local llamado Rafael, especialista en ocultismo y objetos malditos. Al escuchar la historia, frunció el ceño, visiblemente preocupado. Los espejos son portales, Clara. Destruir uno de ellos no cierra el camino, solo lo debilita. La conexión entre tú y el espejo todavía existe porque fuiste tocada por él. Él te está utilizando como ancla. Rafael explicó que el espejo probablemente formaba parte de un conjunto de objetos creados por el conde en un pacto con fuerzas desconocidas. Si Clara quería librarse de la maldición, debía rastrear los otros artefactos y destruir la fuente del poder que los mantenía. También mencionó algo que hizo que Clara temblara. Cuando un espejo es destruido sin los rituales correctos, la energía dentro de él se libera en el ambiente, ampliando su alcance y permitiendo que la entidad busque nuevas víctimas. Rafael y Clara comenzaron su investigación, rastreando la historia del conde. Descubrieron que había encargado 4 objetos especiales: el espejo, un reloj de pared, una silla de madera ornamentada y un candelabro. Cada pieza estaba ligada a uno de los elementos que el conde creía controlar: agua, tiempo, tierra y fuego. La primera pista los llevó a una tienda de antigüedades en un pueblo cercano, donde el dueño había adquirido recientemente un candelabro extraño. Clara y Rafael fueron al lugar y se sintieron perturbados al ver el objeto. El candelabro parecía emitir un brillo débil, y sus velas, aunque apagadas, soltaban una leve nube de humo negro. El propietario les contó que, desde que el candelabro había llegado, comenzaron a suceder cosas inexplicables: los objetos cambiaban de lugar, se oían susurros por la noche y los clientes evitaban la tienda. Clara, sintiendo la energía opresiva del objeto, sabía que estaba en el lugar correcto. Mientras Rafael distraía al dueño, Clara intentó tocar el candelabro. Inmediatamente, sintió un calor intenso y una visión la invadió: un salón lleno de personas vestidas con trajes antiguos, con el candelabro en el centro. El conde estaba allí, realizando un ritual que culminó con gritos y una explosión de luz roja. Cuando volvió en sí, Clara se dio cuenta de que el candelabro estaba más caliente, casi insoportable. Rafael rápidamente la alejó y, juntos, convencieron al propietario de venderles el objeto. Él estaba más que feliz de deshacerse de él. De vuelta en el apartamento de Rafael, Clara y él estudiaron cómo purificar el candelabro. Encontraron un antiguo manuscrito que describía el proceso, pero necesitaba un lugar específico: el altar de piedra en la mansión de los Vasconcellos. Clara dudó, pero sabía que no tenía otra opción. Al llegar a la mansión, el aire parecía más pesado, como si el lugar los estuviera esperando. Colocaron el candelabro sobre el altar y siguieron las instrucciones del manuscrito, quemando hierbas y pronunciando palabras antiguas. Cuando comenzaron el ritual, las velas del candelabro se encendieron solas, y una figura oscura apareció en la sala. Era alta, con ojos rojos que parecían arder en llamas. La entidad no habló, pero su presencia emanaba odio y poder. Clara, aterrada, casi desistió, pero Rafael continuó pronunciando el ritual, alentándola a hacer lo mismo. La entidad intentó acercarse, pero parecía ser rechazada por el círculo de protección creado por las hierbas. Después de largos minutos de tensión, el candelabro explotó en una nube de cenizas y la figura desapareció. Clara cayó al suelo, exhausta. Sabía que eso solo era el comienzo. En los días siguientes, Clara se dio cuenta de que algo estaba cambiando dentro de ella. La marca dejada por el espejo en la mansión parecía más brillante,
como si reaccionara a la destrucción del candelabro. Rafael sugirió que cada artefacto destruido podría fortalecer su conexión con la energía de la maldición, poniéndola en mayor peligro, pero también dándole más poder para combatirla. Ambos sabían que debían encontrar los otros objetos antes de que la maldición consumiera a Clara por completo. Una pista sobre el reloj los llevó a una casa abandonada en las afueras de la ciudad. La residencia pertenecía a un hombre que desapareció misteriosamente hace décadas. El reloj estaba en el centro de una sala cubierta de polvo, pero, en cuanto Clara y Rafael entraron, comenzó a funcionar. Las agujas giraban descontroladamente, y la casa parecía vibrar con energía. Clara se dio cuenta de que cada campanada del reloj traía una nueva visión: bosques quemados, cuerpos en descomposición, y el conde riendo triunfante. Era como si el reloj manipulase el tiempo y las memorias. Antes de que pudieran destruir el reloj, aparecieron sombras que bloqueaban su salida. Rafael, ahora también afectado por la maldición, utilizó su conocimiento para contener a las entidades mientras Clara se preparaba para el ritual. La destrucción del reloj fue aún más intensa que la del candelabro. Clara sintió como si el tiempo se hubiera detenido por un instante, y cuando todo volvió a la normalidad, el reloj era solo un montón de escombros. Pero la marca en su brazo ahora palpitaba, y Clara supo que se estaba quedando sin tiempo. Mientras Clara y Rafael regresaban a la seguridad del apartamento, el espejo del pasillo comenzó a brillar. Los reflejos distorsionados danzaban en su superficie, y una voz gutural resonó en la sala. «Puedes destruir los objetos, pero nunca me destruirás. Yo soy eterno». Rafael miró a Clara, visiblemente asustado. «Necesitamos actuar rápido. El próximo artefacto puede ser el fin o nuestro fin». La tensión llenaba el aire, y Clara sabía que no podía escapar. La maldición estaba viva, y el enfrentamiento final se acercaba. El reloj reposaba en un rincón olvidado de la tienda de antigüedades. Su marco era de caoba envejecida, repleta de intrincados relieves que representaban escenas de criaturas míticas y bosques oscuros. El dial estaba agrietado, y las manecillas parecían hechas de hierro forjado. Era una pieza imponente, pero algo en él parecía fuera de lugar. A pesar de no tener cuerda, el reloj seguía emitiendo un leve tic-tac, un sonido bajo y perturbador que resonaba en la tienda vacía. Julia, una joven restauradora de muebles antiguos, entró en la tienda en busca de un regalo único para su padre. A él le encantaban las antigüedades, y ella sabía que un objeto especial podría alegrarlo. Tan pronto como sus ojos se posaron sobre el reloj, una sensación helada recorrió su espina dorsal. Pero algo en él la intrigaba. «Este reloj tiene historia», dijo el dueño de la tienda, un hombre de mirada desconfiada y voz ronca. «Fue hecho hace más de 2 siglos por un artesano que decía capturar el tiempo en sus obras. Se dice que trae mala suerte a quien lo posee». Julia se rió nerviosamente. «Historias de antigüedades. Lo llevaré». El dueño de la tienda dudó por un momento, pero aceptó la venta. Mientras Julia salía con el reloj, él murmuró algo inaudible. Esa noche, Julia colocó el reloj en la sala de estar, cerca de la chimenea. A pesar de no dar mucha importancia a las supersticiones, decidió restaurarlo antes de entregarlo como regalo. Tan pronto como lo posicionó, el tic-tac se intensificó, llenando la casa con un sonido hipnótico y constante. Al caer la noche, Julia comenzó a escuchar ruidos extraños. No solo los tic-tac, había algo más, susurros bajos e indistintos que parecían venir del reloj. Intentó ignorarlos, atribuyéndolos a su mente cansada. Pero cuando el segundero comenzó a girar hacia atrás, sus nervios se alteraron. A la mañana siguiente, Julia llevó el reloj a su taller de restauración. Mientras limpiaba el marco, notó pequeños símbolos grabados en las esquinas, casi invisibles a simple vista. Eran runas antiguas, que parecían contar una historia de tragedia y sufrimiento. A medida que continuaba, se sentía más incómoda, como si algo invisible la estuviera observando. Esa noche, el reloj comenzó a sonar a las 3 de la madrugada, aunque no estaba programado. El sonido era ensordecedor, llenando cada rincón de la casa. Julia corrió a la sala y encontró las manecillas del reloj girando frenéticamente. Un frío intenso emanaba de él, congelando el aire a su alrededor. De repente, una sombra tomó forma en el reflejo del vidrio agrietado. Era alta, con ojos rojos brillantes y una sonrisa que no era humana. Julia se quedó paralizada mientras la figura murmuraba en un idioma incomprensible. Aterrorizada,
Julia comenzó a investigar el origen del reloj. Descubrió que había pertenecido a una familia aristocrática que, según las leyendas locales, fue maldita. El artesano que lo fabricó, conocido como Elias Krauss, fue acusado de brujería y ejecutado. Se decía que había transferido parte de su esencia al reloj, convirtiéndolo en un canal para fuerzas más allá de la comprensión humana. Julia buscó ayuda de un experto en ocultismo, el profesor Elias Marconi, quien se mostró intrigado por la pieza. Él le advirtió que objetos como ese eran puertas a otras dimensiones y que el reloj debía ser destruido. Pero el reloj no permitía ser descartado. Cada intento de deshacerse de él fue frustrado. Una vez, Julia arrojó el objeto a un río, pero reapareció en su sala de estar. Otra, intentó quemarlo, pero el reloj permaneció intacto, solo con el tic-tac más fuerte y amenazante. A medida que pasaban los días, Julia comenzó a ser acosada por visiones del pasado. Veía escenas de sufrimiento, familias llorando, una mujer siendo arrastrada al cadalso, y Elias Krauss grabando símbolos en el reloj con una expresión de desesperación. Esas visiones parecían querer decir algo, pero eran fragmentadas e incoherentes. Una noche, mientras observaba el reloj, las runas comenzaron a brillar. Julia fue arrastrada a una visión clara y aterradora. Estaba en el siglo XVIII, en el taller de Elias Krauss. Él trabajaba frenéticamente en el reloj mientras una multitud furiosa se acercaba. «Vienen a matarme, pero no me iré solo», murmuró, mientras tallaba las últimas runas. Cuando terminó, se abrió un portal sombrío y los gritos inhumanos resonaron. Krauss fue consumido por las sombras, pero no antes de lanzar una maldición: «Quien posea este reloj llevará mi tormento». Julia fue devuelta a la realidad con un grito. Convencida de que debía terminar el trabajo de Elias Krauss, Julia decidió realizar un ritual para romper la maldición. Con la ayuda del profesor Marconi, reunió los ingredientes necesarios: sal consagrada, velas negras y un fragmento de cuarzo raro. El ritual exigía que ella enfrentara a las entidades atrapadas en el reloj. Cuando comenzó a entonar las palabras, el ambiente a su alrededor cambió. Estaba en un vacío infinito, rodeada por figuras sombrías que se retorcían y susurraban. «No puedes liberarnos», gritaron las entidades al unísono. Pero Julia continuó. El reloj comenzó a vibrar violentamente y las figuras avanzaron. Cuando estaban a punto de alcanzarla, una luz intensa emanó del cuarzo y el vacío fue llenado por un grito ensordecedor. De repente, todo quedó en silencio. Julia abrió los ojos y vio el reloj partido por la mitad, sus mecanismos internos reducidos a polvo. El reloj reposaba en un rincón olvidado de la tienda de antigüedades. Su marco era de caoba envejecida, lleno de intrincados grabados que representaban escenas de criaturas míticas y bosques sombríos. El dial estaba agrietado, y las manecillas parecían hechas de hierro forjado. Era una pieza imponente, pero algo en él parecía fuera de lugar. Incluso sin cuerda, el reloj emitía un leve tic-tac, un sonido bajo y perturbador que resonaba en la tienda vacía. Julia, una joven restauradora de muebles antiguos, entró en la tienda en busca de un regalo único para su padre. A él le encantaban las antigüedades, y ella sabía que un objeto especial podría alegrarlo. Tan pronto como sus ojos se posaron en el reloj, una sensación helada recorrió su espina dorsal. Pero algo en él la intrigaba. «Este reloj tiene historia», dijo el dueño de la tienda, un hombre de mirada desconfiada y voz ronca. «Fue hecho hace más de 2 siglos por un artesano que decía capturar el tiempo en sus obras. Dicen que trae mala suerte a quien lo posee». Julia rió nerviosamente. «Historias de antigüedades. Lo llevaré». El dueño de la tienda dudó por un momento, pero aceptó la venta. Mientras Julia salía con el reloj, él murmuró algo inaudible. Esa noche, Julia colocó el reloj en la sala de estar, cerca de la chimenea. A pesar de no darle mucha importancia a las supersticiones, decidió restaurarlo antes de entregarlo como regalo. Tan pronto como lo posicionó, el tic-tac se intensificó, llenando la casa con un sonido hipnótico y constante. Al caer la noche, Julia comenzó a escuchar sonidos extraños. No solo eran los tic-tacs, había algo más, susurros bajos e indistintos que parecían provenir del reloj. Intentó ignorarlo, atribuyendo el sonido a su mente cansada. Pero cuando la manecilla de los segundos comenzó a girar hacia atrás, sus nervios se alteraron. A la mañana siguiente, Julia llevó el reloj a su taller de restauración. Mientras limpiaba el marco, notó pequeños símbolos grabados en las esquinas, casi invisibles a simple vista. Eran runas antiguas, que parecían contar una historia de tragedia y sufrimiento.
A medida que continuaba, se sentía más incómoda, como si algo invisible la estuviera observando. Esa noche, el reloj comenzó a sonar a las 3 de la madrugada, aunque no estaba programado. El sonido era ensordecedor, llenando cada rincón de la casa. Julia corrió hasta la sala y encontró las manecillas del reloj girando locamente. Un frío intenso emanaba de él, congelando el aire a su alrededor. De repente, una sombra tomó forma en el reflejo del vidrio agrietado. Era alta, con ojos rojos brillantes y una sonrisa que no era humana. Julia se quedó paralizada mientras la figura murmuraba en un idioma incomprensible. Aterrada, Julia comenzó a investigar el origen del reloj. Descubrió que había pertenecido a una familia aristocrática que, según las leyendas locales, había sido maldita. El artesano que lo había fabricado, conocido como Elias Krauss, había sido acusado de brujería y ejecutado. Decían que había transferido parte de su esencia al reloj, convirtiéndolo en un canal para fuerzas más allá de la comprensión humana. Julia buscó la ayuda de un especialista en ocultismo, el profesor Elias Marconi, quien se mostró intrigado por la pieza. Le advirtió que objetos como ese eran puertas a otras dimensiones y que el reloj debía ser destruido. Pero el reloj no permitía ser desechado. Cada intento de deshacerse de él fue frustrado. Una vez, Julia arrojó el objeto a un río, pero apareció de nuevo en su sala de estar. Otra vez, intentó quemarlo, pero el reloj permaneció intacto, solo con el tic-tac más fuerte y amenazante. A medida que pasaban los días, Julia comenzó a ser acosada por visiones del pasado. Veía escenas de sufrimiento, familias llorando, una mujer siendo arrastrada al patíbulo, y Elias Krauss grabando símbolos en el reloj con una expresión de desesperación. Esas visiones parecían querer decir algo, pero eran fragmentadas e incoherentes. Una noche, mientras observaba el reloj, las runas comenzaron a brillar. Julia fue arrastrada a una visión clara y aterradora. Estaba en el siglo XVIII, en el taller de Elias Krauss. Él trabajaba frenéticamente en el reloj mientras una multitud furiosa se acercaba. «Vienen a matarme, pero no me iré solo», murmuró él, mientras tallaba las últimas runas. Cuando terminó, se abrió un portal sombrío, y gritos inhumanos resonaron. Krauss fue consumido por las sombras, pero no antes de lanzar una maldición: «Quien posea este reloj llevará mi tormento». Julia fue devuelta a la realidad con un grito. Convencida de que debía terminar el trabajo de Elias Krauss, Julia decidió realizar un ritual para romper la maldición. Con la ayuda del profesor Marconi, reunió los ingredientes necesarios: sal consagrada, velas negras y un fragmento de cuarzo raro. El ritual requería que enfrentara las entidades atrapadas en el reloj. Cuando comenzó a pronunciar las palabras, el entorno a su alrededor cambió. Estaba en un vacío infinito, rodeada por figuras sombrías que se contorsionaban y susurraban. «No puedes liberarnos», gritaron las entidades al unísono. Pero Julia continuó. El reloj comenzó a vibrar violentamente, y las figuras avanzaron. Cuando estaban a punto de alcanzarla, una luz intensa emanó del cuarzo, y el vacío se llenó de un grito ensordecedor. De repente, todo quedó en silencio. Julia abrió los ojos y vio el reloj partido por la mitad, sus mecanismos internos reducidos a polvo.